arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Guretzako, hori bat da, Xabier Bergero gurekin eukitzea. Aspaldiko parte, entzatu genion luzapena eta gonbidapena, eta lehenengo momentutik bere jarreria oso positibo izan da. Gero jakin izan genuen, badakala zer ikusirik arraterekin bebai. Atxo periodikoan azaltzen zen moduan, ez genekien hori, egia esateko, baina bere bizia, igual bera gagurtuko dago bizkatxo bat, ez da, nun jaio zan, bere bilbideak eta abar, eta gaur egun, gizonez moduan, Nevadako Unibertsitatean dagoen Renoko Euskal Ikerguneko zuzendaria da. Filologian, historian eta filosofian lizentziatua, 7 aldiz eman zioten espediente akademiko berena sari akademikoa UNED-en, genozideari eta kultur genozideari buruzko mintegiak ematen ditu Boise State eta Kaliforniako Unibertsitatean, eta gaurko izenburua, bere itxaldiza, izango da Atlas de Bombardeos en Euskadi, el caso de Eibar. Beraz, ni ez nahi luzateko, porque azten ba naiz bere ibilbide akademikoa kontatzen, emango genuke ordu pare bat, ero ez dakitz. Sartzen bazari Wikipedia eta horrelako tokizetan, hora adierazten da. Aspaldiko partez ezautzen dut, Xabier, behin baina gehiagotan ibili gara hor, nolabait esateko, gerra ezberdinetan, inoiz baino hobeto esan da, eta, berari emango diot hitza, eta eskerrik asko berriro ere, Xabier. Eskerrik asko zuei, eta eskerrik asko hau antolatu zuen guztioi. Benetan, gogo handiak nituen hona etortzeko, eta aspaldidanik asko saiatu naiz ikertzen hau Eibarren zer gertatu zen, Gernikan gertatu zenarekin erlazio handia du, ikusiko duzuten bezala, eta, niretzat, bazerra. Ekarri dut, hitz batzuk euskaraz, eta ekarri dut hemen, pizkat, atera nuen argazkia hori Gorostiditarren eta pizkat ikusteko, Gorostiditarrak ni pentsatzen nuen mutrikuarrak zirela, zera matxi mutrikuarrak nukan, baina abaltzizketatik zatozen. Eta gero ez dakin nola, hemen bukatu zuten arraten, eta hori da linkea. Decía que es un placer para mí estar aquí, estoy muy contento de venir, tenía ganas de venir aquí ya mucho tiempo. Llevo mucho tiempo estudiando este caso, el de Eibar, y otros, por algunas razones que he hecho los estudios del bombardeo de Gernika, pero en el caso de Eibar, en el caso de Irún, por ejemplo, el caso de Lekeitio, el caso de Munguía incluso, son casos que tienen una relevancia especial, porque lo que luego veréis. Sobre todo estos 3 bombardeos de abril del 37, Durango, Eibar y Gernika, están ligados, forman parte de la misma historia, digamos, y tienen una genealogía propia. De forma que, lo que he hecho ha sido, he procurado contextualizar, digamos, lo que ocurrió aquí en Eibar dentro de la campaña de bombardeos de terror, de bombardeos aéreos de la guerra del 36-37. Entonces, ver lo que pasó en Eibar a la luz de la lógica de los bombardeos en sí, de la guerra y sobre todo de la experimentación. Esta guerra era muy compleja y quizás ya entro de lleno en el tema. Es una guerra compleja porque concurren elementos muy diferentes. Por una parte está un grupo de generales que se rebelan contra la República, por otra parte están una serie de aliados, italianos, alemanes, en este caso, coordinando las fuerzas aéreas, y cada uno de estos elementos tiene su propia agenda. Si a eso añadimos además la Iglesia, por ejemplo, Cardenal Gomara, etc., se añaden todavía otros ingredientes. Es muy complejo. Cada uno de estos elementos, instituciones, incluso personas, tenían una agenda diferente. En el caso de los alemanes, que es un poco lo que vamos a enfocar hoy, el objetivo era testar. Testar no solo, como se ha venido diciendo, las armas y tal para probarlas, en lo que ellos ya en este momento, en 1936, denominan la próxima guerra, sino sobre todo las estrategias de guerra. Y entre ellas, en este caso, las estrategias de bombardeo. Básicamente,
Y resumiéndolo en una línea, Richthofen vino aquí como jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor para desarrollar lo que ellos llamaban el bombardeo perfecto. O sea, la forma más adecuada, más devastadora de bombardear, que iba a ser el arma definitiva en la próxima guerra. Y en ese contexto es donde tiene lugar uno de los bombardeos de Eibar, no todos ellos, pero uno de ellos. Entonces, vamos a ver. Voy a hablar un poco primero de lo que fue aquel horror, para dar un poco la contextualización y sobre todo la contextualización cuantitativa de lo que ocurrió. En el Atlas de los bombardeos hemos recuperado, y digo hemos porque bueno, el Centro de Documentación del Bombardeo de Guernica lleva recopilando material de archivo aproximadamente 20 años. Yo colaboro con ellos muchas veces. He ido con ellos a recopilar material de archivo en 2 continentes, en aproximadamente, creo que son ya 75 archivos de todo el mundo, y de todos ellos hemos ido recogiendo material, no solo en relación al bombardeo de Guernica, sino a todos los demás. Ellos, con esa documentación es con la que escribí el Atlas. Entonces, en total se cuentan 1.600 operaciones de bombardeo. Una operación de bombardeo no es un bombardeo, una operación de bombardeo es una orden, porque así estaba regulado en aquel tiempo, se daba una orden de bombardeo de una localidad en un día determinado, pero esa orden podía conllevar 3 o 4 o hasta 21 bombardeos en algunas ocasiones, 7 bombardeos, un poco la media, vengan a ser 2 o 3. Y eso es una operación de bombardeo, o sea, que se bombardea Eibar el 7 de abril a las 12 del mediodía, a las 4 de la tarde y a las 6 de la tarde. Eso es una operación de bombardeo, pero obviamente son 3 bombardeos. Por lo tanto, el número de bombardeos es mayor de 2.000. Ocurrieron más de 2.000 bombardeos en suelo vasco entre el 22 de julio de 1936 y a finales de agosto, 18 de agosto de 1937. El primero es el de Ochandio y el último es el de Balmaseda, en agosto del 37. Y como veis aquí, pues la inmensísima mayoría de las operaciones de bombardeo son rebeldes, o sea, el 87%, más de 1.000 operaciones de bombardeo son rebeldes y el resto republicanas. Y luego hay algunas operaciones de bombardeo naval, muy pocas, el 2,5%, que también puse en el libro porque estaban coordinadas con el mando aéreo. Si vamos a los bombardeos, la proporción es aún mayor. O sea, el 91% de los bombardeos fueron rebeldes y un 8% republicanos. Perdón, tengo que ir para atrás. Bueno, y otra cosa que es muy importante decir también, en orden cuantitativo, es que de todas estas operaciones de bombardeo, la mayor parte son tácticas. Hay otros bombardeos estratégicos, pero salta a la vista la cantidad ingente de bombardeos de terror que ocurrieron en aquel tiempo. Los bombardeos pueden ser de 3 tipos, incluso hoy en día también. Un bombardeo táctico es un bombardeo a las fuerzas enemigas en el campo de batalla. Cuando está ocurriendo una batalla, pues se bombardea al enemigo, es lo que generalmente hace la artillería. Y es utilizar la aviación como si fuera artillería. Aquí se hizo mucho, con aviones ligeros, sobre todo los 151 y tal, ametrallaban y lanzaban bombas ligeras. Es algo que se hizo prácticamente a diario. Y por lo tanto, la mayor parte de los bombardeos son tácticos. Un bombardeo estratégico, en cambio, es bombardear algo que la fuerza enemiga, el ejército enemigo, va a utilizar pues, en el futuro. Por ejemplo, una fábrica que puede estar lejos de la línea de frente, pero que tiene un valor estratégico para la guerra. Por lo tanto, se destruye un cruce de carreteras, una vía de tren, un puente, cosas de este tipo, pero que no están en el frente de batalla. Un bombardeo de terror, en cambio, es un bombardeo que procura simplemente generar terror. Y las características de un bombardeo de terror son precisamente esas, que tiene que resultar devastador, tanto materialmente como en lo que se refiere al número de víctimas. O sea, generalmente un bombardeo de terror se centra en una localidad indefensa, llena de civiles, se procura matar al máximo número de estas personas, civiles por lo general, y generar el mayor nivel de devastación material posible. Eso es un bombardeo de terror. Y obviamente en este caso tenemos que aproximadamente 292 de los bombardeos registrados
son bombardeos de terror del bando rebelde, lo cual supone aproximadamente un cuarto, o sea, 1 de cada 4 de los bombardeos rebeldes. Eso es una proporción tremenda. Y bueno, de eso tenemos pues obviamente muchos ejemplos, sobre todo en el frente de primavera, a partir del 31 de marzo del 37. Y luego, mirando las ofensivas, ya sabes que la guerra tuvo lugar en diferentes fases. Empieza con la ofensiva de verano, después se pasa a la ofensiva de otoño, después ocurre la batalla de Legutio, Villarreal, después la ofensiva de primavera, etc. Como veis, la mayor parte de los bombardeos ocurren en el curso de la ofensiva de primavera, y por lo tanto la inmensa mayoría de los bombardeos afectaron a municipios vizcaínos, porque era donde estaba la MUG. Ahora, en el registro de lugares bombardeados, aquí veis, por ejemplo, por territorios, Vizcaya el 65% de todos los bombardeos, Araba sufre el 13% de todos los bombardeos. También es verdad que de ese 13%, Zigoiti y Legutio absorben la mayoría, entonces se convierten en 2 de las localidades más bombardeadas en la guerra. En Vizcaya el 65%, Guipúzcoa el 19%, y aquí ocurre un poco lo mismo. Hay algunas localidades que son especialmente bombardeadas, obviamente entre ellas Eibar. Y luego, obviamente, en cada uno de los territorios pues hay aviaciones que bombardean más que otras, en proporciones diferentes. Aquí, por ejemplo, tenéis en Araba hay 42 bombardeos republicanos y 129 rebeldes. O sea, el 75% son rebeldes, pero en Vizcaya lo son el 95%. Y eso también nos da una idea de cómo fue aquella guerra. O sea, el dominio del aire del bando rebelde fue absoluto, absoluto. De hecho, el primer bombardeo, me gusta verlo como una metáfora de lo que fue la guerra. El bombardeo de Ochandio fue un bombardeo de terror terrible. Los aviones Breguet se acercaron a Ochandio, empezaron a merodear con insignias todavía republicanas, claro, intentando atraer a la gente que pensaba que iban a tirar papeletas, como había ocurrido antes, con anterioridad durante media hora. Había 2 plazas, como conocéis Ochandio, ya veis que hay una plaza grande, digamos, y luego Andicona, que es una plaza pequeña. En la plaza mayor, la del frontón, ahí sí que había camiones y había elementos, bueno, algunos camiones estacionados de guerra, objetivos militares, digamos. Pero estos prefirieron no acercarse ahí porque, claro, tenían que bajar tan bajo para ametrallar que de ahí un fusil, por ejemplo, los podía haber alcanzado. En cambio, utilizaron Andicona como blanco y durante media hora trajeron, obviamente, niños menores de edad, la mayoría de los que acudieron a por las papeletas. Y después ametrallaron y bombardearon durante otra media hora. A 40 metros de altura sabían perfectísimamente qué estaban haciendo. Veían a las personas que estaban ametrallando. Uno de ellos fue Ángel Sarras Larrazábal, uno de los pilotos. Y después su hermano Jesús será el que escribió una de las historias del bombardeo de Guernica, y también en su historia del aire hace una referencia al bombardeo de Ochandio y lo convierte en una gesta de guerra de una manera criminal. Eso ya va más allá de lo que puede ser una ética historiográfica, es éticamente reprobable como seres humanos. Pero bueno. Y en el caso de Navarra, obviamente, todos los bombardeos son republicanos. Aquí tenemos la lista de las localidades de acuerdo a los bombardeos que sufrieron. Y como veis, Legutio y Bilbao encabezan. Esto no quiere decir que sean las localidades más destruidas, porque en un único bombardeo pueden caer muchas más bombas, mucho más tonelaje de bombas que en 20 bombardeos. Todos los bombardeos no son iguales, pero bueno, por número de bombardeos, por localidades, veis pues, que aquí están algunas de las localidades que más sufrieron. Legutio, Bilbao, Zornotza, Zigoiti, como he dicho antes, Munguía, 36, Larrabetzu, Marquina, Algueta, Irún, Bermeo, Eibar, en la incierta, tiene el incierto honor de estar en la posición número 11 de los lugares más bombardeados, 29 bombardeos registrados. Y tengo que subrayar, esto lo he hecho partiendo de los partes de guerra rebeldes. He utilizado también la información que figura en la prensa y también he dado con algunas memorias, he realizado algunas entrevistas, pero obviamente no llego
a los 135 municipios que fueron bombardeados. Por lo tanto, hay muchos bombardeos, como el de Zaya, por ejemplo, que fue terrible, que nunca se registró, no está en los partes. ¿Qué quiere decir esto? Que los bombardeos son muchos más. Esto es una lista de mínimos. Luego, ahora, a partir de aquí, lo que hay que hacer es trabajar localidad tras localidad, buscando referentes, memorias, memoria oral, básicamente, y viendo pues, aquellos bombardeos que no se registraron. Por ejemplo, en muchas ocasiones lanzaban estas unidades de bombardeo desde Soria o desde Burgos, porque ahí es donde estaban los bombardeos pesados, los italianos en Soria, los alemanes en Burgos, y claro, tenían un viaje de aproximadamente 1 hora para cuando llegaban a los objetivos. ¿Qué pasaba? Que muchas veces se había generado nubosidad, por ejemplo, en la zona, y en aquel tiempo si había nubes no se podía bombardear, pero no les gustaba aterrizar con bombas, entonces las lanzaban en cualquier lugar. De eso tenemos constancia, ocurrió muchas veces. Ahora, no se registraba, y por lo tanto, ¿dónde cayeron esas bombas? La única forma de saberlo es mediante testigos de los diferentes lugares. De forma que subrayo, esto es una lista de mínimos. Faltan bombardeos, estoy seguro de ello. Y, por lo que se refiere al número de víctimas mortales, es absoluta, totalmente imposible, y eso es algo que voy a subrayar varias veces a lo largo de la charla, saber cuántas víctimas mortales causaron estos bombardeos, mucho menos cuántos heridos causaron. Es más fácil saber el nivel de devastación, por ejemplo, material que causaron, que el número de fallecidos. ¿Por qué? Porque en muchos casos, en la mayoría de los casos, nunca se registraron. No solo no se registraron, no se quisieron registrar y se hizo todo lo posible por borrar las evidencias. El caso de Guernica es paradigmático, pero ocurrió en todas partes. Y en aquellos lugares que fueron bombardeados mucho antes de la ocupación de estas localidades, pues era muy difícil identificar a los cadáveres. Tenemos bombardeos que ocurren en el verano de 1936, donde aproximadamente entre un 11 y un 25% de las víctimas nunca se pudieron reconocer, nunca se pudieron registrar porque no se sabía quiénes eran. Había mucha movilidad en tiempo de guerra, mucha gente que se movía sin avisar, buscando comida, por ejemplo, etcétera, y esas personas muertas fuera de sus hogares sin que nadie los pudiera reconocer, pues los cuerpos generalmente eran incinerados para evitar que se transmitieran enfermedades, etcétera, como ocurre también en Guernica. Y bueno, lo que tenemos es documentación. En este caso tenemos un registro realizado por el gobierno vasco que computa, cuantifica el número de fallecidos a causa de los bombardeos rebeldes del mes de abril de 1937. El propio listado dice que los muertos fueron muchos más, pero que estos son los datos que el gobierno vasco tenía, partiendo de los datos de la policía motorizada, de la Ertzaintza, de Eusko Udal-Ostea y también de los muertos en los diferentes hospitales a todo lo largo del territorio controlado por el gobierno vasco en aquel tiempo. 2.445. Y esto es importante también, afirmar ya desde un punto de vista metodológico, hay una gran diferencia entre opinión y criterio, y eso es una cosa importantísima, fundamental a la hora de escribir historia. Nosotros no podemos dar opiniones. En un libro de historia hay que ofrecer criterios historiográficos. Eso quiere decir que nosotros necesitamos datos concretos para poder decir algo. Yo no puedo decir los muertos en los bombardeos fueron 7.300, porque no hay un documento que corrobore eso. No nos podemos inventar cifras. Las cifras son las que tienen estos documentos, que son contrastables, que tienen que ser verificados, etcétera, etcétera. Este es uno de esos. Es uno de esos documentos que nadie ha demostrado que fuera o exagerado o falso o cualquier otra cosa. De hecho, hay 5 copias del mismo documento y todas ellas exactas en lo que se refiere al número de muertos. Más aún, en los casos en los que se ha llevado a cabo una investigación a fondo de esta casuística concreta, por ejemplo, en el caso de Otxandio, el número de muertos resulta siempre mayor. ¿Qué es lo que dice el propio documento? Porque en muchos casos no tuvieron tiempo material de, por ejemplo, desescombrar. Y claro, en un bombardeo, como es obvio, muchos de los cuerpos acaban enterrados en los escombros y bueno, en estos casos no pudieron ser y por lo tanto el documento dice son más por estas razones, etc.
Muchas de estas personas mueren a causa de las heridas recibidas en los bombardeos de abril, pero mueren en mayo o en junio incluso, un mes o 2 meses después, por gangrena, por infecciones, por otras cosas. O sea que es bastante complejo, ¿eh? Pero tenemos esa documentación. Entonces lo que no se puede hacer, bueno, no se puede hacer según las normas de la ciencia historiográfica, es escribir que esto es una exageración, por ejemplo, y no demostrar que lo es. Eso no es lícito. Es una opinión, y opinión tenemos todos y es muy respetable, pero no es un criterio historiográfico, ¿eh? Y bueno, como ocurre muy a menudo, lo subrayo. Y a esto se añaden 520 muertos y 950 heridos, por ejemplo, en el bombardeo de Durango, etc. O sea, un total de 2.900. Esto es mes de abril del 37. No se puede extrapolar. Murió mucha más gente a causa de los bombardeos de abril que a causa de los bombardeos de febrero, que prácticamente no hubo. En aquel tiempo los aviones no podían volar y, como digo, a partir de abril es cuando la campaña de bombardeo se intensifica. Pero en mayo y en junio se bombardeó más que en abril. Eso tampoco quiere decir que hubiera más fallecidos, no necesariamente. Pero bueno, ya digo, es a día de hoy, al menos, y con el material de archivo que tenemos, imposible saber. Y por otra parte, también sabemos que sí que ha habido purgas documentales, obvio. En el caso de Guernica, por ejemplo, ya os digo, estos 75 archivos a los que hemos ido, es muy común, muy normal encontrar un hueco, un vacío documental entre el 24 de abril y el 3 de marzo, que curiosamente incluyen los bombardeos de Eibar del 25 y el de Guernica del 26. No existen. En muchos archivos eso está eliminado, probablemente en el propio tiempo de la guerra, por lo que causó, digamos, el impacto internacional que causaron estos bombardeos. No se trata de purgas posteriores, igual también, pero desde luego de una purga de aquel tipo. Y eso hace más difícil, claro, la investigación. Este es el documento que os digo, para que lo veáis, porque todavía hoy, a día de hoy, hay quien niega esto. Eso no se puede hacer historiográficamente. Puedes decir, no me gustan los datos, bien, es una opinión, pero no criterio. Y ahí están todos los ayuntamientos bombardeados, incluyendo obviamente el de Eibar, y firmado por el Macari. Pero ya digo, hay diferentes copias, porque algunas copias se le mandaron, como esta, al gobierno de la República, otras se mandaron al gobierno francés, otras se mandaron a la delegación del gobierno vasco de Bayona, etc. Y todas ellas coinciden. Bien. En lo que esto sería un poco el contexto de los bombardeos y cuantificar un poco lo que estamos diciendo y ver cuál es el resultado global. Ahora sí que me voy a centrar ya más en lo que fueron los bombardeos de abril, concretamente el bombardeo de Eibar del 25 y los otros bombardeos de Eibar. Los bombardeos de Durango, Eibar y Guernica son muy especiales, digamos, destacan sobre los otros bombardeos que ocurrieron en esta época, en este mes de abril, por ejemplo, porque no son solo bombardeos de terror. El de Eibar del 25 de abril fue un bombardeo de terror, de manual, por definición un bombardeo de terror, pero no todos los bombardeos de Eibar fueron bombardeos de terror, algunos incluso fueron tácticos, pero forman parte de una cadena de experimentos de guerra. O sea, no solo fue un bombardeo, sino que además fue un experimento de guerra. Un experimento de guerra que empieza en Durango, a finales de marzo del 37. Los objetivos, aquí cito textualmente, los objetivos principales de los ataques aéreos en dicha zona fueron Durango, Eibar y Guernica. Esto lo dice Christoffen, no lo digo yo. Dado que los ataques se repitieron hasta 4 veces al día y que se lanzaron proyectiles rompedores alemanes de 50, de 150, italianos, así como bombas incendiarias, el análisis de los efectos de cada uno de estos tipos ha sido bastante difícil de evaluar. Eso es lo que se hizo en Guernica, que fue, digamos, el epítome de esta serie de experimentos de guerra. Christoffen necesitaba una villa que nunca hubiera sido bombardeada. Era para medir exactamente cuál había sido el efecto de ese bombardeo concreto con las armas, la velocidad de vuelo, la altura de vuelo que se había utilizado. Algo que no podía hacer en Eibar, porque Eibar había sido bombardeada tantas veces que el daño ya era mayúsculo y por lo tanto era muy difícil de medir cuál era exactamente el daño causado por el bombardeo del 25 de abril. Y esto lo dicen ellos mismos.
Bien, eso es lo que se hizo aquí. Richthofen, como digo, vino con una agenda. Y la agenda era desarrollar ese bombardeo perfecto. Richthofen, que era el jefe de Estado Mayor de la Legión Cóndor, ya sabéis que los alemanes vinieron en un grupo compacto llamado la Legión Cóndor, organizada por Goering. Hermann Goering era el ministro del aire y quería demostrar ante Hitler que la aviación iba a ser el arma de guerra definitiva en la próxima guerra. Y para eso, la guerra del 36 le venía, pero bueno, sí, a la medida. Ahí podía desarrollar esta teoría, podía decir, con la utilización de la Legión Cóndor, una unidad aérea que tenía, por vez primera, como, digamos, adláteres a la Marina y a las fuerzas de tierra, se puede ganar una guerra. A eso vinieron, a demostrar eso. ¿Qué ganaba Goering con eso? Bueno, se mostraba ante Hitler como la persona más importante del rey. Aquella persona que tenía, tal cual lo dijo él, el martillo de Thor. O sea, el arma definitiva que le iba a otorgar a Hitler la victoria en la próxima guerra. Y gracias a eso, Goering, y me estoy yendo mucho, y luego me puedo retrasar y puedo estar aquí 3 horas, pero bueno, creo que es interesante, Goering tenía un sueldo de aproximadamente $150.000 al año en 1936. La media, el salario medio de aquella Alemania no llegaba a los $30.000, $40.000 al año, en dinero actual, haciendo el traspaso a dólares y en dinero actual, o sea, un sueldo generoso. Para cuando termina la guerra, el salario de Goering es de 1,7 millones de dólares anuales. Eso es lo que quería. Y un poder absoluto. Hitler lo nombra sucesor y segundo de a bordo del rey. Y eso lo consigue mediante esta campaña de bombarderos, demostrándole a Hitler el poder de la aviación. Y para eso había que testar y había que demostrar. ¿Qué hacen Sperle? Pues se crea la Legión Cóndor, se nombra a Hugo Sperle, general comandante de la Legión, y a Richthofen, jefe de Estado Mayor. El jefe de Estado Mayor, Richthofen, tenía la misión de desarrollar ese bombardeo perfecto. Y ya anteriormente había estado en Italia, hablaba muy bien italiano, y por lo tanto no le costó mucho hablar o farfullar castellano, y esta persona se dedicó día a día a bombardear tanto el frente como localidades en la retaguardia y después visitar estos lugares. Veía los bombardeos y los visitaba posteriormente para medir, y esta es una fotografía de eso. Aquí tenemos los coches de Sperle y de Richthofen entrando en una de las villas bombardeadas para medir la destrucción. Se entrevistaba a gente. ¿Se entrevistaba a gente para qué? Para saber por qué, básicamente porque estaban vivas. ¿Dónde estabas tú para sobrevivir al bombardeo de Irak? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no se ha caído esta pared? ¿Por qué aquella pared, aquella ventana permanece en pie? Etcétera, etcétera. Eso día a día. Este hombre se levantaba muy pronto, a las 3:30, 4 de la mañana, y desayunaba ostras con champán en Gasteiz. De ahí cogía nuestros Mercedes Cabriolet negro y acudía al frente, luego ahí tomaba un caballo, subía al monte y de ahí observaba los bombardeos en el frente, que era otra estrategia, otro tipo de bombardeo, de las trincheras, etcétera, con ametrallamientos complejos. Y así acude, por ejemplo, a Mochategui, a Altún, en fin, a otros montes que luego, desde luego, observan. En Mochategui, por ejemplo, llegaron a lanzar 60 toneladas de bombas en 10 minutos, en uno de los bombardeos. Pero él se dio cuenta, por ejemplo, y estas eran las cosas que él quería saber, entrevistando a algunos de los gudaris que sobrevivieron a aquella, que le dijeron que era mucho peor estar bajo las bombas 3 horas seguidas que sufrir semejante bombardeo en 10 minutos. Era moralmente mucho más devastador estar bajo las bombas 8 horas al día que estar 10 minutos, aunque la cantidad de bombas fuera menor. Esa es una de las lecciones que Richthofen aprendió. Ya digo, es muy complejo y muy amplio. Yo voy a intentar centrarme en aquellas ideas que aprendió y se aplicaron aquí en ellos. Richthofen era miembro del partido nazi y una persona brutal. Lo demostró luego, por ejemplo, en Stalingrado y en otras de las operaciones que le tocó dirigir. Entonces, ya digo, un poco simplificando y resumiendo, algunos de los elementos de ese bombardeo perfecto eran
¿Cuál era el poder de las bombas explosivas de más potencia de aquel tiempo, las de 250 kilos, y cómo se podían utilizar? O sea, cómo se podía hacer que esas bombas fueran todavía más eficaces, manteniendo el peso. 250, aquellos aviones todavía no podían cargar bombas de 500 kilos con facilidad, y los portabombas tampoco estaban capacitados para eso, etc. Entonces, había que utilizar estas bombas de una manera, digamos, más eficaz. 3 son los elementos que hay que tener en cuenta. ¿Cuál es el bombardeo más eficaz? Quiere decir, el que más devastación va a generar, pero también el más rápido, la forma de destrucción más rápida, y 3, la forma de destrucción más barata. Esos 3 elementos había que tenerlos en cuenta, o sea, efectividad, rapidez y costo. Después, densidad del ataque. Obviamente, cuantas más bombas se lanzan en un corral aéreo, así se le llama, Copper-Wolf significa bombardeo de corral. Cuantas más bombas caen dentro de un área limitada, mayor es la densidad de explosivo por metro cuadrado y por lo tanto mayor es la devastación. ¿Eso qué significa? Que todas las bombas tienen que ser lanzadas desde el avión en un tiempo mínimo, en 2 segundos o 3, de forma que todas las bombas caigan en el mismo sitio. Si el bombardeo, si el piloto o el copiloto que maneja la palanca que acciona la caja de bombas tarda pues 10 segundos en accionar eso, las bombas van a caer en un corredor aéreo, lo que se llamaba una alfombra aérea, pero muy larga. Ese no era el objetivo era cargar, digamos, todo en el área menor posible, por eso había que lanzarlas al mismo tiempo. Un avión tras otro, si se quiere, triadas, ¿no? De aviones, 3 aviones, soltando. Eso es Copper-Wolf. Otra de las cosas que Richthofen, uno de los grandes digamos, problemas a los que se enfrentó este hombre era qué pasa con los refugios antiaéreos. Una bomba de 250 kilos no destruye un refugio antiaéreo. Entonces, ¿cómo se mata a las personas que están en el refugio? No porque quisieran matar civiles necesariamente, sino porque era un experimento de guerra. En Stalingrado no eran civiles los que estaban en los refugios, eran soldados soviéticos. Sabía que eso iba a pasar en algún momento y por lo tanto había que aprender a destruir esos refugios y matar a las personas que estaban allí, y en este caso eran civiles. Y no importó, desde luego. ¿Qué cóctel de bombas incendiarias es el perfecto, el que genera más devastación? O sea, ¿qué proporción de bombas explosivas incendiarias había que utilizar para que la devastación fuera mayor? Y los ametrallamientos aéreos, cómo se podía ametrallar de forma más eficaz. Y por último, los protocolos de seguridad. Eso es muy importante. Saber qué hace la gente después de un bombardeo. O al principio, al inicio de un bombardeo. ¿Qué pasa cuando suena la sirena? ¿Qué hace la gente? Y según eso, atacar de una manera u otra, o sea, utilizar la psicología de la gente para matarla. Bueno, estos son, empezamos con las bombas de 250 kilos, el efecto de una bomba en Madrid. Aquí pasó algo parecido, por supuesto esta fotografía, porque la otra ya la conocéis. Este es el efecto de una única bomba de 250 kilos, este también. Se descubrió muy rápido que las bombas de 250 kilos podían destruir un edificio entero. Pero claro, de hormigón, de 5 plantas. Imaginaros las casas de por aquí, que tenían el interior de madera, mucho más fácilmente. Ahora, para que se destruya la casa entera, hay que destruir y estos son dibujos de aquella época. Todo el mundo está experimentando. Esto es, por ejemplo, un dibujo del Servicio de Inteligencia británico copiado a los alemanes. O sea, vieron cómo los alemanes estaban testando esto y lo reprodujeron y lo enviaron a los servicios secretos británicos en Londres explicando esto que os estoy diciendo. Para que el edificio entero, voy a poner de pie, un segundo, creo que me miráis, para que si una bomba que cae de arriba, obviamente estalle aquí y destruye esta parte del edificio. Eso no va a destruir el edificio. Para que el edificio colapse hay que destruir los pilares. Basta con destruir 2 o 3 pilares para que esto se desmorone y de repente esto también. Cuanto más se destruyan los pilares, más fácil colapsará el edificio. La mayoría de los refugios eran subterráneos y estaban colocados bajo estos edificios. Como los refugios no se podían destruir, la forma de matar a estas personas era demoler los edificios de forma que cayeran encima de los refugios y enterrar vivas a las personas que estaban allí. Lo que ocurre, eso ocurrió por ejemplo en Durango. Pero ¿qué pasa? Que con tiempo, si las fuerzas de infantería no llegan rápido a la zona, con tiempo estas personas pueden horadar un túnel desde los refugios y salir. Se las puede rescatar.
¿Cómo se evita eso? ¿Cómo se evita que salgan de los refugios y sobrevivan? Pues con las bombas incendiarias. Si después de derruir este edificio se lanza sobre él una lluvia de bombas incendiarias que elevan la temperatura hasta 5.000 grados, en un principio, perdón, 3.000 grados centígrados, en Fahrenheit, 3.000 grados centígrados, inmediatamente la temperatura baja a unos 1.500 grados centígrados, pues imaginaros lo que ocurre. Claro, nadie se puede acercar, no se puede dar un túnel, no se puede hacer nada. Los bomberos no pueden acercarse. Si además se destruyen los depósitos de agua, pues entonces todavía peor. La muerte en esos casos, y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, es la misma en 1937 que ahora en Ucrania, o que en Afganistán, o que en Irak o en Siria. Estas personas quedan enterradas. El fuego se transmite, el calor se transmite por conducción, por inducción. El aire, generalmente el fuego se eleva, absorbe el oxígeno. Hay una carencia de oxígeno importante en las zonas de alrededor de donde han caído el foco, digamos, de fuego, en este caso el centro de Eibar o el centro de Guernica o otras localidades bombardeadas, sí. Y algunas de las personas pueden morir asfixiadas. Pero si hay filtraciones, etcétera, el aire puede entrar y no mueren. ¿Cómo mueren? No mueren por la explosión, eso los más afortunados, tendríamos que decir, no mueren por asfixia, mueren porque la temperatura se va transmitiendo también hacia abajo. Pero la Tierra es muy mala conductora y por lo tanto, hasta que la temperatura dentro del refugio asciende a unos 70-100 grados centígrados, pueden pasar 12-13 horas. Es una muerte gradual, es básicamente morir dentro de un horno, que se va calentando poco a poco. Y eso se persiguió conscientemente, en una cadena de experimentos de guerra. Todo documentado. Esto es lo que os decía del Copperwolf. O sea, en este caso lo que están haciendo, esto es una fotografía aérea italiana, hay un dibujo también italiano, lo que están haciendo es intentar lanzar todas las bombas en un lugar que no tiene ningún interés para conseguir esa densidad de bombardeo. Cuantas más bombas caigan en un sitio, mejor. Y eso, como digo, se consigue lanzando estas bombas rápidamente. Sobre los ametrallamientos aéreos, bueno, esto es un Fiat de aquel tiempo, ya habéis visto otros aviones de esta época, tenían dos ametralladoras, casi todos los aviones de este tipo, por ejemplo los Heinkel 51 y tal. Estas dos ametralladoras, como esta, podían disparar 20 balas por segundo. Estas balas de 7,9 milímetros, que por cierto se me ha olvidado, tenía una para enseñaros, para pasar, es básicamente el tamaño de un dedo, están preparadas para derribar otro avión. O sea que imaginaros el efecto que una de estas balas tiene en un cuerpo humano. 20 balas por segundo, dos ametralladoras son 40 balas por segundo. Esa es la capacidad letal de uno de estos aviones. Volaban en grupos de 3, como aquí. Entonces, al primero se le llamaba el guía y al último la cola. Y a esto se le llamaba una cadena de bombardeo. Entonces, la gente que generalmente no tenía ni idea de lo que era la guerra ni nada, cuando veían aviones, generalmente se escondían debajo de un árbol, no sé, pues en sitios así. ¿Qué pasaba? Estos pilotos ya sabían de sobra todas estas cosas. Entonces, cuando veían que una persona se asomaba mirando, por ejemplo, para arriba debajo de un árbol o algo parecido, el primer avión bajaba en picado, bajaban hasta 40 metros de altura, que no es nada, y ametrallaban. La reacción lógica de una persona que en pánico es salir corriendo. Lo que ellos no sabían es que había dos aviones más detrás. Entonces, cuando la gente ya salía corriendo, venía el segundo avión, volando a 250 kilómetros por hora, picando a 40 metros de altura y lanzando 40 balas por segundo. Era imposible, materialmente imposible escaparse de eso, a no ser que la persona se pusiera en un parapeto detrás de algo que la cubriera, que no era el caso en muchos casos. Uno de estos pilotos escribió, literalmente, cuando estos idiotas empiezan a correr, no saben que están perdidos. Y así era. Y después el tercer avión. Si había quedado alguna persona con vida, venía el tercer avión y el tercer avión podía elegir o ametrallar o lanzar una o 6 de las bombas de 10 kilos que portaba cada uno de estos aviones. Bueno,
el resultado era pues, esto digamos, se testó día a día. Aquí tenemos un ejemplo. Wondel es uno de los pilotos que participó en el bombardeo de Guernica, que por cierto llevaba una semana en el frente, y a este se le ordenó, porque luego se le revisó la documentación y así apareció, un experimento de guerra. Tenían que salir todos los días y bombardear a 900, 650 y 500 metros. Y anotar en una tarjeta el número de víctimas mortales. Y entonces así se veía la diferencia de efectividad según la altura. Obviamente no era proporcional, o si se quiere, sí era proporcional, pero en una proporción que en una curva dramática, digamos, de proporción, porque, claro, cuanto más era la altura, muchos menos eran los muertos que se causaban a raíz de los ametrallamientos aéreos. Y eso tenía una libreta en la cual había una serie de X's, cada una de esas X's era una persona. Estos eran pilotos de 23 años, 22 años, imaginaros. No sé si alguno aquí sabe pilotar es un placer, pero puede ser también muy aburrido. Si a una persona le dicen, por ejemplo, pues vigila la carretera de Eibar a Zornoza, porque es un caso real, y ametralla a lo que veas. Se ametrallaba a lo que fuera. De hecho, este mismo piloto testificó que Richthofen le había ordenado ametrallar todo lo que se moviera. Generalmente eran civiles, claro, los judares, etcétera, los profesionales ya sabían cómo esconderse, dónde esconderse y tal. Y entonces ametrallaba, pero claro, se aburría. De aquí a Zornoza, ida y vuelta durante una hora, son pues igual 20 vuelos. Y muchas veces no había objetivos. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Pues esto, por ejemplo, apostar. A ver quién ametrallaba más gente, para luego la ronda, ¿no? Cuando llegaban a Gasteiz a la tarde, pues pagarse unas rondas al que más ciclistas había matado. Al que más tenemos registrado de todo. Y esa era la vida. A este personaje, por ejemplo, le cogieron la cartera, y la cartera tenía una postal a su novia, que se llamaba Else. Y básicamente, literalmente, la postal decía: querida Else, España es un país magnífico, lo podemos destruir en unas pocas semanas. Ayer enterramos un pueblo, Guernica entre comillas, se refiere a Guernica. Con amor, Hans. De esto estamos hablando. Y entonces empieza la escala de... Esto es lo que se perseguía, medir. Y la combinación de estos elementos da lugar al bombardeo de Guernica. Pero hasta que se llegó al bombardeo de Guernica, se empezó a aplicar poco a poco. Entonces, digamos que esa escala, ¿no?, de experimentos de guerra. El primer experimento fue Durango. Y en Durango, y creo que me lo he pasado, vamos a ver si... no sé... Aquí está. La primera escala es Durango. Entonces, en Durango, y estoy leyendo prácticamente de forma textual el informe, las conclusiones del experimento, que se publicaron en mayo y que firmó Richthofen, Joachim von Richthofen, un coronel de la Legión Cóndor, dice: en Durango se utilizaron sobre todo proyectiles rompedores, o sea, bombas explosivas de 50 kilos, desde una cota de 1000 metros. Se bombardeó desde 1000 metros de altura. Y claro, vieron que como no utilizaron la técnica Copperwurf, sino la técnica Rainwurf, o sea, bombardeo de alfombra, que estas bombas se habían distribuido en un área de unos 100 o 150 metros cuadrados, lo cual no era suficientemente compacto como para generar un nivel de destrucción tal que los edificios se desplomaran completamente. Se destruían las últimas plantas de las viviendas, etcétera, pero no completamente. Y dicen ellos, la destrucción de la estructura, eso afecta el tejado, el piso superior de las edificaciones, pero esta técnica de lanzamiento italiana logra muchos objetivos, o sea, da en muchos blancos, pero no los destruye. No es suficientemente demoledor, digamos. El número de personas muertas ronda, según las declaraciones de los habitantes, en torno a 50. De esto hablan de Durango, muy por debajo, pero bueno, es lo que ellos calcularon. Y corresponde en su mayor parte a la población civil. Esto está en el propio informe. O sea, no hay duda de que sabía lo que estaba haciendo. No había refugios y por lo tanto no se pudo probar qué efecto tuvieron estas bombas sobre los refugios, que era uno de los elementos más importantes de estos experimentos.
el porcentaje de daños ronda el 55% de todas las edificaciones. Quiere decir, el 55% de todas las edificaciones fueron afectadas. Y cuando se visitó la ciudad, para medir el resultado, no es de extrañar que los habitantes dieran la impresión de estar deprimidos. En fin, pero no tardaron en ponerse a trabajar con vehemencia en fin de reparar en lo posible sus casas. ¿Esto qué significa en la mentalidad de estas personas? Que fueron bombardeados poco. Si se hubiera bombardeado más a menudo, incluso de la misma manera, sin lograr ese nivel de devastación, estas personas habrían estado totalmente desmoralizadas y habrían abandonado su pueblo, no habrían reconstruido o intentado reconstruir sus casas. No se había conseguido el efecto moral. Y pasamos, así, ahí va. No, esto, vamos a ver. Es que no, vamos a ver. Pasa, sí, aquí. Se pasa ahí, bueno, que es el segundo capítulo del experimento. Se seguían bombardeando muchas localidades en abril. Lo que ocurre es que en abril hubo y ahora no os puedo decir exactamente los días, pero eso está en el libro, hubo una semana o 10 días prácticamente de mal tiempo consecutivo, de forma que el experimento lo tuvieron que parar de alguna manera durante estos días. Y por eso hay tanta diferencia, digamos, entre el bombardeo de tantos días, pasan tal lapso de tiempo desde el primer bombardeo de Durango del 31 hasta el bombardeo de Eibar del 25. Pues aquí, en lugar de utilizarse bombas de 50 kilos, se utilizarán de 100 kilos italianas explosivas. Estos proyectiles atraviesan 4 pisos y alcanzan el sótano. Y esto es importante, pero ya sabemos por qué. Porque así demole el edificio entero. ¿Cómo se consigue eso? No lo he dicho. Con un percutor, con un detonador. Siempre doy estas charlas en inglés y ahora, con un temporizador. Básicamente la bomba, al tocar el tejado, acciona un mecanismo. ¿Y cuánto le cuesta a una bomba atravesar un edificio de 4 plantas? Más o menos, mucho menos de un segundo. Bueno, pues se le pone una espoleta de retardo de un segundo y de un segundo después explota abajo. O sea, explota en la planta baja del edificio y destruye los pilares. Y eso es lo que tenemos aquí. Los muros no se despoblaron, los muros exteriores no se podían destruir, eso era un fallo. Por lo demás, la destrucción fue total. Dice tal cual el informe. El efecto de la explosión se proyecta hacia arriba. Esto también es importante. O sea, la anchura de las calles, el material con el cual estaba hecho el pavimento, si era de piedra o no. Por ejemplo, si era de piedra es muy duro. ¿Y qué pasa? Pues que la onda expansiva se transmite todavía más hacia arriba. Si el suelo no era de piedra, por ejemplo de barro, y además estaba mojado, eso absorbe el impacto y por lo tanto el efecto de la bomba no es tan grande. Si la calle es muy estrecha, afecta a los 2 edificios. Si la calle es muy ancha, solo a uno de ellos. Por ejemplo, todas estas cosas se midieron. Entonces, en este caso dice, el efecto de la explosión se proyecta hacia arriba, las casas contiguas no resultaron demasiado afectadas porque eran bombas de 100 kilos. Se bombardea desde una cota de 600-800 metros, o sea, 200 metros menos que en Durango, que facilitó, obviamente, la ausencia de cualquier tipo de defensa antiaérea. No había defensas antiaéreas, no era un objetivo militar. Por eso no había, pero se bombardeó. Las bombas incendiarias italianas provocaron el incendio de unos talleres en los que se fabricaba armamento. La estructura de madera del tejado del piso superior se quemó totalmente y lo mismo ocurrió con el mobiliario, pero esto es interesante. Los restantes edificios no se prestaron a la utilización de las bombas incendiarias, dado el elevado grado de destrucción al que habían sido sometidos al tema. Esto nos da mucha información. Esto nos dice que no había mucho que quemar en Eibar el 25 de abril, en contra de lo que luego se diría. Porque muchos edificios no tenían nada que quemar, no había madera ya se había quemado. Esto lo dicen los propios alemanes en su informe después de visitar las ruinas y medir los resultados quirúrgicamente. Era un equipo de personas, no restauró solo. Bien, la población utilizó en gran medida los refugios construidos por los rojos, unos 7 espacios en los sótanos, y los proyectiles rompedores se hicieron blanco en 2 de estos refugios solo. Viene a decir, el porcentaje de daños, un 60%, un poco superior al de Durango, pero no satisfactorio. Se cita los muertos en unos 200, más de los 50 que calculaban, eso ellos,
más de los 50 que calcularon en Durango. O sea que el resultado era mejor, pero no el que perseguían. Cuando finalizaron los ataques y la presión de la infantería blanca se hizo cada vez mayor, los rojos abandonaron Eibar. Al retirarse arrojaron bidones de gasolina sobre las casas que bordeaban la calle Mayor y prendieron fuego. Es, yo diría que una persona enferma, psicológicamente. Richthofen ordena este bombardeo, sabe el número de aviones, el número de bombas incendiarias, la cantidad de bombas incendiarias que ordenó que se lanzaran, lo sabe todo y sin embargo en su propio diario miente. No es la primera vez, lo hace en muchas otras ocasiones. Se miente a sí mismo o miente porque le tocaba. Fue fácil observar la impresión causada por los acontecimientos precedentes en los pocos habitantes que permanecen en la ciudad. Declararon que también tenían la intención de abandonarla para asentarse en otra comarca. Por lo tanto, el efecto moral había sido mayor. Se había conseguido un efecto moral más grande que en el de Durango. Segundo, digamos, capítulo de este experimento de guerra en 3 fases. Y la tercera es Guernica. En Guernica se utilizan bombas de 250 kilos y se lanzan en modalidad, dice, de lanzamiento individual y sucesivo. No fue así. Se lanzaron en corral. Todas las bombas, no hay más que ver las fotografías aéreas, caen en el centro urbano. Ninguna bomba tocó el puente, ninguna bomba tocó lo que es Lurgorri, etc. Todas las bombas cayeron en el centro urbano, que era donde tenían que caer. Un volumen de lanzamiento de 31 toneladas de bombas solo por los Junkers. A eso hay que añadirle la primera oleada de bombardeo y todas las bombas que lanzaron los otros aviones, o sea, los aviones de ataque a tierra. En general, podemos decir que cayeron en Guernica unas 40-46 toneladas de bombas en 3 horas y media. Se lanzan primero las bombas, no de 150, sino de 250 kilos. Estas bombas resquebrajan los edificios, los derrumban, digamos, y cuando el edificio ya está abierto, o sea, derrumbado, con todo el maderamen del interior abierto, entonces se lanzan las incendiarias. Y por eso mueren 500 personas en el refugio de Andramari, que visitó Richthofen, porque no pueden escapar. O sea, quedan enterrados en ese horror, y sobre ello caen estas bombas incendiarias que afectan además a todo el centro urbano. No se puede acercar nadie al refugio prácticamente, tal como testificaron la Bauria, el alcalde, o José Iturria, Budari, etc. Y esas personas murieron de la forma que os he dicho antes. Las que tuvieron mucha suerte murieron por la explosión, otras asfixiadas y el resto, bueno, pues, por las heridas causadas por la explosión, o si no, más que calcinadas, habría que decir que casi cocidas, es la palabra, o sea, por el calor que genera, no quemadas necesariamente. Tras atravesar toda la casa, bueno, es lo que os he explicado. Y luego, una vez atravesada toda la casa, llegaban a horadar hasta 2-3 metros de profundidad. O sea, generaban unos socavones, estas bombas de 200 kilos, tremendos. Eso sí, según el tipo de suelo, que también se midió eso. En los siguientes ataques se emplearon proyectiles rompedores, etc. Posteriormente se lanzaron las bombas incendiarias, lo que he dicho, que causaron numerosos incendios. Dice. Bien. Entonces, la conclusión de todo eso es, resumiendo mucho, que el bombardeo perfecto consta de los siguientes elementos, que son, se tiene que desarrollar por fases. Entonces, hay que saber cuál es la psicología de las personas. Esto es lo que ocurrió en Guernica. Llega un avión, sabéis que no había radar, no había nada. Entonces, ¿cómo se prevenía la población? Se hacía sonar la alarma. En el caso de Guernica estaban ahí Serrota, un grupo de budaris, y cuando veían aproximarse un avión, hacían unas señas con las banderas a la iglesia. Y entonces sonaban las campanas, según lo que fuera, se están aproximando los aviones, vienen los aviones, alerta, o ya ha pasado el peligro, ya os podéis ir a casa. Bien, eso era. ¿Cuánto tiempo le costaba a estas personas, cuando sonaba la alarma, en ir a los refugios? Y claro, decimos, por ejemplo, de aquí al ayuntamiento, ¿cuánto nos cuesta? Pues no sé, 5 minutos, 10 minutos. Sí, pero claro, hay que tener en cuenta que no todo el mundo era joven, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, una persona podía estaba cocinando, entonces tenía que apagar el fuego, tenía que hacer algo, o una persona, por ejemplo, imaginaros que tenéis a la madre, el padre, el tacho en otra casa, que no vais al refugio, vais a por el macho y la lleváis al refugio. De media, calcularon ellos, se tardaba un cuarto de hora en que la población estuviera en los refugios. Y eso es lo que
que querían, porque nadie se esperaba que en Guernica fueran a caer 40 toneladas de bombas. Entonces, ¿qué hacen? Lanzan un avión de ataque a tierra, que está durante un cuarto de hora dando vueltas al este de Guernica, que es de donde mejor se ve desde esa nota. Suenan las alarmas y dejan ese cuarto de hora para que la gente vaya a los refugios. Y entonces tiene lugar el primer bombardeo. ¿Qué se bombardea? El depósito de aguas y el centro urbano. ¿Por qué? Porque así no hay agua en Guernica. De hecho, el bombardeo empieza con una inundación absoluta, porque cae el agua del depósito hacia Oca, ¿no? Y ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora se podría bombardear, por ejemplo, lanzar ya las 31 toneladas de bombas de los búnkeres, pero no se lograría una devastación ni un número de muertos tan grande. Hay que esperar un poco. ¿Hay que esperar a qué? ¿Qué va a pasar cuando se han tirado 6 bombas, 7 bombas en el centro urbano? Que causa una serie de muertos, heridos, ¿y quién va a acudir a ayudar a estos heridos? Ertzainas, udaris, bomberos, enfermeras, etc. A esos hay que matarlos. Se esperan 45 minutos para atraparlos a todos cuando ya nadie cree que va a haber otro bombardeo. Eso es lo que piensa todo el mundo. Esto ya está. Ya han bombardeado Guernica. Bueno, entre tanto, para que la gente no escape, se lanzan las cadenas de ametrallamiento. Para que la gente no se escape del centro urbano, los que no van a ayudar y salen, se lanzan las cadenas de ametrallamiento, que son 32 aviones. 32 aviones, o sea, 11 cadenas, 10 cadenas de 3 aviones cada una y una de 2. Y esos ametrallan, generan lo que se llamó el círculo de fuego, que es un término wagneriano que utiliza la Legión Cóndor. Entonces, se genera un anillo de fuego, un círculo de fuego, ametrallando a todas esas personas que quieren salir al centro urbano. 45 minutos. Hasta que acuden, por ejemplo, Joseba Losegui y tantos otros, Aitapache, etc., acuden al centro urbano para ayudar. Y es entonces, después de 45 minutos, cuando están ahí todos los servicios ya actuando y nadie espera otro bombardeo, que entonces sí, los bombarderos pesados atacan por el norte, sin que nadie los vea, a baja altura, a muy poca velocidad, y ahí lanzan ese cóctel de aproximadamente un 65-85% de bombas incendiarias y un 25% de bombas explosivas. Primero las explosivas y luego las incendiarias. Y atrapan a todas estas personas fuera, como muchos de ellos testificaron. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues que todo el mundo va a intentar escapar de esa zona de fuego a miles de grados de temperatura. Entonces hay que volver a atraparlas con las cadenas. El bombardeo hasta ahora ha durado 100 minutos. Ahora va a durar otros 100 minutos de ametrallamiento y bombardeo ligero, para que nadie salga de ese horno y mueran pues, asfixiados o quemados. O sea, no se trata de lanzar bombas. Es un experimento de guerra que había que medir y complejo. Y esto mismo es lo que luego ocurre en Dresde. ¿Por qué? Porque claro, los aliados aprendieron, todo el mundo aprendió a bombardear. Y entonces en Dresde lo que se hizo, por ejemplo, fue bombardear a las aproximadamente, creo que es 10 de la noche, y esperar, no ya 45 minutos, en aquel caso, esperar 2 o 3 horas, y volver a bombardear a la 1 de la mañana. Nadie se esperaba un segundo bombardeo a la 1 de la mañana. ¿Y quién estaba ahí? Los servicios de emergencia, médicos, bomberos, etc. Y posteriormente ya no se esperó otro cuarto de hora. En Dresde se esperó 12 horas más. Se volvió a bombardear con la misma intensidad a las 12 del mediodía del día siguiente, atrapando a todo el mundo, buscando a sus familiares, en fin, utilizando básicamente la psicología humana para matar a estas personas. O sea, el concepto de bombardeo no es simplemente lanzar bombas sobre un objetivo, sino que es mucho más complejo que todo eso. Y en ese desarrollo del bombardeo es donde tiene lugar el bombardeo del 25 de abril de Eibar. O sea, fue parte metódica, quirúrgicamente pensada de este proceso. Lo que ocurre es que Eibar ya se había bombardeado muchas veces y por lo tanto el epítome del experimento tenía que tener lugar en Guernica, que no se bombardeó por eso. No se bombardeó para que estuviera intacta y de forma que se pudieran medir exactamente los efectos de su bombardeo. El bombardeo de Richthofen.
O sea que eso es lo que, por lo que respecta al bombardeo del 25 de abril. Y bueno, todos los demás bombardeos pues es una casuística muy diferente. En el resto de los 29 bombardeos registrados, estas son algunas fotografías que ya conocéis, la cantidad de explosivos, etcétera, pues es muy diferente. Por ejemplo, el septiembre, ¿no? Del 29 de septiembre del 36. Estos son los datos que tenemos. Obviamente no son todos los datos que deberíamos tener y tampoco son todos los datos que son. Y son exactos en lo que se refiere a los datos que doy aquí, pero obviamente los partes de guerra no dan datos sobre el número de muertos o sobre la devastación material, esos son datos que se registran en tierra, claro. Pero bueno, son bombardeos diferentes. Por ejemplo, en este caso no deja de ser un bombardeo de terror, pero no es un experimento de guerra, por lo tanto no está realizado tan concienzudamente como el del 25 de abril. 5 aparatos vacíos se dedican a Eibar, 3 de ellos se dirigen al frente, los otros se dedican a guardar la ciudad. Esto está cogido de la prensa, ¿no? Dejan caer 25 bombas un día más tarde. 2 Fokker bombardean Eibar arrojando media docena de bombas, con solo un herido leve. Como veis, en estos casos son Fokker o Breguet de las Fuerzas Aéreas del Norte, que por lo general atacaban desde el agua o generalmente desde las artes, sobre todo desde las artes, pero también desde el agua. Alguna vez desde Pamplona tuvo lugar algún ataque a algunas localidades guipuzcoanas. En este caso no sabemos porque no está registrado, pero por lo general yo diría que estos aviones, la mayoría de ellos, llegan o del agua o sobre todo de las artes. Uno de los pilotos, Ansaldo. Bueno, tenemos muchos de los pilotos registrados. Sabemos quiénes eran estos pilotos de Fokker, Breguet, etc. Eso está en el Atlas. Los nombres de las personas que pilotaron los aviones, en algunos casos sabemos que en un día determinado fue uno u otro el piloto, en otros casos no. Y bueno, los resultados de los bombardeos son los que ya conocéis. Pero aquí, esto. En este caso, por ejemplo, tenemos pues, en noviembre, el 22 de noviembre, las bombas explotaron en el pueblo. Una de ellas cerca de la iglesia y la otra en una finca situada frente a la escuela de armería. Este último proyecto hirió levemente a 2 personas refugiadas de Donostia, llamadas tal y cual. Estos datos creo que vosotros los tenéis y probablemente conoceréis muchos más, tendréis mucha más información de la que dan las partes. Pero bueno, lo que es importante subrayar con todo esto es que después de 29 bombardeos y sobre todo después del bombardeo del 25 de abril, vamos a ver, no sé, es que ya veis, o sea, no... Vale, okay. Eibar había sufrido mucho. Esto es, digamos, la descripción del bombardeo que parte de los partes de guerra, de los partes de vuelo. Pero obviamente aquí no tenemos nada de lo que he dicho hasta ahora, o sea, de todo el experimento, los elementos, etcétera, cómo se hizo, cómo se maquinó. Otra vez los italianos no encuentran el objetivo y bombardean equivocadamente Eibar. Él ordenó ese bombardeo. Y sin embargo, en su propio diario dice que se equivocaron. Que los bombardeos italianos bombardearon Eibar por equivocación. Es algo que no consigo todavía explicarme. En un diario que no publicó, era su diario privado, que tiene 1000 páginas, por cierto. Mantuvo el diario hasta el final de... Nadie sabe muy bien por qué llevaba ese diario. Quizás en su día quiso después, por ejemplo, escribir unas memorias. Y claro, las memorias no podía decir que estaban utilizando a civiles como conejillos de indias y por lo tanto puso estas notas para excusarse a sí mismo el día que escribiera estoy intentando racionalizar esta mente, pero la verdad es que es muy difícil. Eibar conmovedor, esto lo dice muchas veces. Por ejemplo, el Orbio, precioso, unos palacios magníficos, totalmente destruido, magnífico efecto de las bombas de 250 kilos, así escribía. El comienzo del fuego y la caída de algunas casas en un espectáculo muy interesante. El gobierno de Euskadi registró 74 muertos y 97 heridos en el curso de los bombardeos en los días 24 y 25 de abril. Pero ya digo, estas son cifras de mínimos y bueno. Ahora, y esto es importante subrayar, es el único documento que yo conozco sobre número de fallecidos a causa de los bombardeos. Alguien puede decir, esto es falso. Por ejemplo, aquí sabríamos. Si hubiera habido tantos muertos, aquí sabríamos quiénes eran, si es que eran de Eibar.
porque podían ser de cualquier lado. Bueno, en aquel tiempo, por ejemplo, de los muertos en Guernica, la mayoría no eran de Guernica. El día del bombardeo se llevó a 7 trenes, se llevó población de Bilbao a comer a Guernica en 7 trenes. ¿Quién sabe quién entró en esos trenes? Porque no hay registros. No sabe nadie. ¿Quiénes eran esas personas? No eran de Guernica. La inmensa mayoría de las personas que había en Guernica el 27 de abril no eran de Guernica. Si se dice que esta cifra es falsa o que es una exageración o que lo que sea, hay que demostrarlo. Pero no es una exageración porque se hizo de esta manera, porque se hizo de aquella, porque falta esta información o por lo que sea. Ahora, lo que no se puede decir es una exageración. Eso es una opinión. Y repito, legítima. Pero no es historia. No es historiografía. Así no se escribe historia. Historia se escribe con los documentos. Si son falsos, hay que demostrarlo. Como hemos demostrado, por ejemplo, con algunos de los partes del vuelo italianos, que son falsos. Pero hay que demostrarlo. No puede decir, no, estos italianos mentían y ya está. Bueno. Y aquí, bueno, sigue la serie de bombardeos, las fotografías que conocéis. Y los últimos bombardeos. Y en estos casos, sobre todo cuando los bombardeos son de las Fuerzas Aéreas del Norte, o sea, de la aviación española, sí que hay más datos. Y sabemos, como digo, pues, quiénes eran los pilotos, etc. Hay una biografía muy interesante de Ansaldo, que, bueno, de hecho, es la biografía de su perro. Convirtió a su perro en el protagonista de su biografía. Y este hombre, el libro se titula ¿Para qué? Dice cuál era la rutina diaria de estos pilotos que venían de la SARTE. Él no habla de Eibar, pero muchos de los bombardeos que tuvieron lugar en este tiempo fueron los bombardeos de Eibar y de esta zona, en general de la zona también de Lequeitio, de Marquina, etc. Y bueno, aquí veis el tipo de datos que dan ya concretos sobre este tipo de ataques. Obviamente muchos menos datos de los que tenemos del 25 de abril. Fotografía que os digo y bueno, y eso es. No me quiero dilatar más, pero pues eso, preguntarme si hay algo que os interese, algo que os interese más. Pues para terminar eso, quiero subrayar que se trata de una ecuación. Fue un evento histórico premeditado, calculado, medido con una intencionalidad que luego se repetiría en muchos otros lugares de Europa. Bueno, para empezar de Cataluña y después de Europa. De forma que es mucho más que un bombardeo de terror. El bombardeo de Eibar del 37. Y una cosa más antes de que me olvide. Claro, inmediatamente después surge la mentira. Eibar ha sido quemada, incendiada por la PEA, tal. Se repite esta mentira con especial incidencia en los casos de Guernica, Eibar, Irún, Durango y Lequeitio. Y por eso sabemos, y Munguía, por eso sabemos perfectamente cuáles fueron los lugares que fueron objeto de experimentos, o sea, aquellos lugares que fueron especialmente con saña bombardeados. Por ejemplo, Christopher en su diario, al final del diario, dice, en lo que respecta a la guerra en Euskadi, dice: sí, yo en efecto en Guernica me comporté de una forma especialmente maleducada. Bueno. Y a lo que voy es esto. El nivel de destrucción, por ejemplo en el caso de Irún también se repitió esto. Es cierto que algunas unidades, no desde luego el gobierno de la República y tampoco el gobierno vasco ordenó quemar nada, pero algunas unidades quemaron algunas casas y está registrado el incendio de algunas casas concretas. Eso no pasa del 1, 2, 5% de la destrucción material causada en Irún durante la guerra. O sea, el 95, quizás 99% de la destrucción material se debe a los bombardeos. Eso es lo que hay que cuantificar. No sé hasta qué punto está, desconozco, documentada la destrucción por parte de la tía incendiaria de los rojos aquí en Eibar. Lo que sí puedo asegurar es que para el 26 de abril no había mucho que quemar en Eibar. Eso sí es una realidad. El nivel de destrucción, la inmensísima proporción de la destrucción causada aquí se debe a los bombardeos, bueno, también a la artillería, etc.
pero al efecto de la guerra. Y bueno, con eso sí que termino y nada, respondo las preguntas que me hagáis. Bueno, galderen bat baldin badago, euskaraz galderaz nahi duzun moduan. Ni nahi dut jakin, zergatik, zigarren, Andres Elisa, bonbardatu, Gernikan ere, bertako eliza nagusia, eta Durango da. Ia dago narrazoien bat horretarako, Bai, Santa Mariako kasua dinozu, Durangoko, ezta? Bai, oso galdera. Mira, bai dago arrazoia eta dokumentatua dago. Durango bombatu zutenean, ondamendia handia sortatu zen, garatu zuten, eta karlistek izugarrizko protesta egin zuten. Molankana zuzendu zien, da molari jakinarazi zioten hori basakeri bat izan zela, eta Durango, kasu honetan, oso hiri horrek karlista zela. Eta kaltetuak izan zirela, zenbait, hainbat karlisten etxe bizitzak eta horretaz. Eta Durango bera hiri gisa zela karlismoaren simbolo bat. Hortaz, istilu handia osatu zen, eta gerora kontu handiz bombatu zituzten beste herriak. Gernikaren kasuan, adibidez, ez zuten ukitu, Andramari, ez zuten ukitu arbola, Gernikako arbola zergatik. Alde batetik, nahi zutelako saiestu, hauek, erreakzioa, karlisten erreakzioa. Ja, erlazioa nahiko tensua zen. Falangista, mola, goma, besteak beste, eta karlisten artean. Ez zuten hori zutu nahi. Garai hartan, oraindikan karlisten esku zeuden, nola baitezateko fronti honetan. Konpainia gehiena karlistak ziren, haiek zuten indar. Etxan, 1955, 1975, hori bat. Eta bi, propaganda izugarria egin zitekeen horrekin. Besteak beste, argitaratu zen moduan. Gernika harrapatu zutenean, 3 egun da gero, 29an, sartu ziren, eta lehenengo tariko gauza egin zutena izan zen falangista bat eta rekete bat zoitzan ondoan jarri, arbolan ondoan jarri, eta argazkia atera. Nola propaganda zen, Gernika errezala, lo que los rojos destruyen, Franco preserva. Franco, arquitecto de la paz. Propaganda bikaina. Eta hori egin zuten errezera. Eliza asko ukitu zituzten, Mungian adibidez, eta kasu batzuetan nahita, beste batzuetan akaso, istripuz ez. Are gehiago, Ibarreko kasuan, ikus dezakegu fotografizetan nola dago, inguru guztia erabat txikituta, eta edizia ostera tente dago. Naiz eta, ni goretzen naiz orain dira, 3 bat hamarkadero, obra batean saldu ziren paretian, 2 obus, baina 2 obus, esan nahi dut. Egunero, arratetikan, bai gurtzetik, bai kanpatikan, botatzen zeben morduak, hau da, hartzen zeben erreferente mordua kanpantorreak. Zujuten bazara, arrateko zerera, bai kanpanero beste aldera, nabarmen ikusten da. Hau da, horren inguru guztia, Gaozen Tokizak, zein beko partia gaur egun Julen Etxeberria Zuloagazte inguru horretako guztia, erabat txikitu da gelditu zen. Eta elizia ostera ez da ikutu ez. Hori nahi gabe ez dozu eitzen. Nahi eta egindako azinua da, nabarmen. Zalantzaik ez. Zuzen, horrekin, aldera gehiago, erakotzeko dizuet argazki bat, baina aldera gehiago egiten dugun bitartean. Bai, nahi bezu ez? Notara, sorizena salide, salidea eta surikak eta sakona. Eskertzen dut, ez da ez den maiakin duzaren. Absolutan moduak eta horrez pasen duzaren. Mundu ditekin, ekiteko bombardeu barituz. Zeran dozu kontatu. Lekitioko bombardaketa inguruz, orain txebertan ateako dut artikulu bat, ateako da maiatzak 2an, uste dut, printza. Eta hor bat, detailean dago pizkarat zer izan zen. Lekitioko bombaketak izan ziren, gehien bat Lekitioko udalerrian, nagusiki erdigunean, baizik eta udalerrian, da, ze frontea hor zegoen, hemen, da, bai aipatu ezakegu hau. Keipo de Llanok irratian
Radio Sevillan adierazi zuen gerra sin kuartelen batzutena. Eta orduan, hemendik aurrera ospitalak ere bombatuko zituztela. Eta berak aginduko zituela ospitalak bombatu. Hurrengo egunean egiteko ospitala bombatu zuten. Baina, lekitxoko ospitala izan zen arrazizioa. Bai, bueno, Ukijo, bai, ukijoren arrazizio bat, eta egon zana hor, zazpilurria, berezituan dira. Da, guri konta gaitzu zena, edo, idatzitzen den ditxurana, Asturiasetik etorri zindila gorri batzuk, eta eurak erregetik. Hori da, genditxu dana. Hori errepikatu da errezakin. Gauza bera pasatzen da Ibarren, esaten zebenez, handik etorritako miliziano batzuk, meategitako langileak zirenak eta Arrateko basilikan besteak beste, debagoienetik ekarritako preso batzuk be, kriston torturak egon zirela eta egileak eta muntzatzaileak eta beti erreza da leporatzea gauza txarrak beti ere kanpoko jendeari auskalo. Zaurek esaten duen moduan hor frontean gelditu zen Azterrika, hain zuzen ere, eta tarte horretan gelditu zen 7 bat hilabetetan frontean gelditu zen. Lekitxixorra saltu baino. Hor, Markina eta Lekitxo. Horreko astean genuen bezala hori esperimentuaren ingurukoa, hurrengoa dago. Eta jarraituko dut idazten, pixkat bombaketa gutxi gora bera, Mungia eta gero uste dudana Larrabetzu eta pixkat ez ezagunenak. Larrabetzu, Zornotza, Lemoa, Dima, eta hori, hemen ez dut argazkia, baino ikusten bali baizue, argazkia eratea ziren, neurtu nahi zutelako, ez dituzten oso arrezti izan, argazkia hori eratea, eta hegazkinak eganean izan, 3-4 orduz argazkiak atatzen da. Hori egiten zuten neurtu nahi zutelako, hau gauza. Badugu adibidez, Gernikako argazki bat, goitik ikusita, eta zuen bakizue trenbide bat zein zabala den. Trenbide bat 10 metro, ez trenbidea bera, baizik eta bide osoa, 10 metro. Gernikako kasuan, ikusten bali maizua argazki hori, ikusiko ezuen nola, trenbidetik, mendebaldera, nolait esateko, trenbidetik hirigunera, dana desagertu zen. Tren geltokia bera. Trenbidetik beste aldera, ez zuten ukitu. Ez da bala batek ez zuen ukitu hori. Horren zen Joseiturria, hor dago abeslekua, una huetan inauguratu gana. Hortaz, ez zuten bombatu, eta ez Gernika zegoelako eta estratago ez zuten ukitu nahi hori, noski zen fabrikaz armamento egin nahi zuten eurendako. Baina 10 metroko aldea bereizten du zuntxiketa osoa eta bomba bat ere erorietzen toki hori. 800 metrotatik. Horregatik di Aristofenek, esto ha sido un gran éxito técnico. Se lortu zuten bombatu nahi zutena. Incluso okerrago, bakizue pasealekua eta plaza, nolait esateko goiru plaza, bai? Akupeak dauden tokian eta hor kalitxo bat dago. Kaletik bera, erreziren zuaitz guztiak, pasealekukoak, plazako zuaitzak etzien arre, ostotza dago, argazkian ikusten da, dia igual 4 metro. Kale horrek gara hartan 3 metro eta erdizetu. Zabalduz, 4-5 metro. Bombak erori ziren jauti zituzten nahi zuten tokian. Eliza ez bali zuten jo, nahi, ez zuten jo, nahi barren bezala, eta ez da kasualitatea. Eliza ez bali zuten jo, ez zutelakoz nahi. Ez zutelakoz ingurukoak. Eta arrazoia izan daiteke hori karlistena. Bien, ¿más cuestiones? Hola, tengo bastantes cuestiones, pero bueno, empezaré por una que me ha llamado la atención. Ha sido muy contundente al decir que era mentira que los rojos, según el informe, si no me equivoco, del piloto de Painter, o no lo sé, que arrojaran bidones de gasolina en su retirada. Ha sido muy contundente al decir que era mentira. También has mencionado el caso de Irún, al que sí que está registrado algún caso pequeño.
puedo preguntarte en qué temas para ser tan contundente, porque algunos tenemos testimonios de que así fue. Sí, no, de hecho, subrayo. Sí, ha dicho que Xabier ha sido muy contundente tanto en el caso de Eibar. Comentaba que Xabier ha sido muy contundente en el caso tanto de Irún como de Eibar, que respecto a la propaganda o a los testimonios que habían sido los propios defensores en ambos casos quienes habían quemado edificios antes de la toma de esas dos ciudades, él entiende que hay testimonios de personas que reflejan que efectivamente sí fue así. Entonces, ¿en qué se basaba para ser tan contundentes esas afirmaciones? Creo que sí, correcto. Sí. No, yo soy contundente y subrayo que hay que documentar estos casos y hay que saber con precisión cuál es el nivel, digamos el porcentaje, el nivel material de devastación causado por los bombardeos y los incendios. Yo no niego que hubiera incendios, no lo niego. Lo que digo es que sí que es una mentira afirmar que Guernica fue quemada, por ejemplo, por la tea incendiaria, etc. En Guernica no hubo incendios. Que en Irún el número de edificios que está documentado es menor en comparación al porcentaje de edificios destruidos por los bombardeos y que no tengo datos de Eibar. Yo no tengo datos documentados, yo no, seguro que existen, de cuántos edificios fueron destruidos aquí en Eibar por la tea incendiaria de los rojos en retirada. Y a eso se añade otra cosa, no fue una orden gubernamental, como lo pintaba el régimen rebelde, que esto era un procedimiento habitual de los rojos en retirada, obviamente dando a entender que era una orden del gobierno vasco, del gobierno republicano. Eso también es falso. Ahora, subrayo, no tengo datos de cuántos edificios fueron destruidos con gasolina o con dinamita o con fuego, del tipo que sea, desde tierra. Eso es lo que no sé. Lo que sí tengo datos es del nivel de destrucción material que causaron los bombardeos. Lo que habría que ver es eso. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuántos edificios fueron destruidos por la tea incendiaria, en este caso? ¿Y cuántos fueron destruidos por los bombardeos? Eso es lo que se ha hecho en Irún. O lo que se ha hecho en Guernica. En Guernica es 100-0. En Guernica no hubo incendios, a pesar de todo lo que se dijo. En Lequeitio lo mismo. Ahí todavía se repite que el palacio de la emperatricita fue quemado, etc. No, yo estoy por ver la documentación. Eso es una opinión, no es un criterio. Lo que necesitamos es criterio historiográfico y seguramente no niego que aquí algunos edificios fueran quemados. En eso soy contundente. Lo que quiero saber es qué documentación avala eso y qué cantidad, para poder medir, bueno, tal porcentaje se debe a una cosa y tal otro a otra. Como hipótesis, sí puedo lanzar que la inmensa mayoría se debe a los bombardeos, pero no sabría poner un número hasta que no lo avale la documentación. Bakarrik edo izatea, horren inguruan, ohikoa zala sartzen zenean tropa frankista, bat ebalno repenteak eta joaten zela etxe markatzen zuten, hau nirea, zaten zezen barrura, ustu itzen zuten etxe guztia, mozteko makinak, balioko goza, edo zaten. Hori barren begertatu zen. Eta hori zezate dut, batzutan eta nik zer ulertu dira daiteken, zua eman zuela edo ez, zuela eman, gehiago izan zitekeen ere sartu berriak zua eman. Bueno, en el caso, ese es otro factor, el expolio. Cuando entran las tropas, ¿qué tipo de expolio hay? Bueno, ayer me preguntaron esto mismo en Guernica, y dije, no es que hubiera expolio, Guernica fue robada, la villa se robó. ¿Por qué? Porque es una política muy común en muchos regímenes totalitarios en la historia de la humanidad. Es algo que se llama ley de propiedades abandonadas. En este caso no se le llamó así, pero se aplicó. O sea, se daba 3 semanas de tiempo a las personas para reclamar lo que habían sido sus propiedades, bombardeadas o no, y lo tenían que hacer al régimen, al oficial del régimen que hubiera en la oficina X de donde fuera. Claro, ¿quién acudía ahí?
No se hacía una investigación sobre la propiedad necesariamente, se hacía una investigación sobre la ideología o la participación política de la persona que fuera. Una persona que había sido acusada de izquierdas o de nacionalista o de anarquista o de lo que fuera, no podía acudir a reclamar sus propiedades. Entonces, automáticamente esas propiedades pasaban a ser propiedad del Estado. Luego se reconstruye con prisioneros de guerra y se vende en subasta. Guernica se vendió en subasta. Y eso es lo que se hizo con prácticamente todas las localidades que fueron reconstruidas, aquellas que Franco adoptó como hijas adoptivas suyas y fueron reconstruidas por regiones subastadas. Y tenemos la documentación. Eso es un dineral, pero, o sea, no es que se expolió, no es que entraron a una casa y robaron muebles, no, robaron la villa. No solo una, robaron un montón de ciudades, pueblos a todo lo largo de la península ibérica. Procedimiento habitual, ya digo, no solo en este caso, sino en otras guerras y en otras circunstancias, en Europa y fuera de Europa. Una curiosidad, la Legión Cóndor, como cuántos hombres y aviones, también un poquito lo de Aristóteles, cómo acabó el tema del diario este. Sí. ¿Sabes cómo acabó él? Igual que también. Sí, cómo acabó él. Es muy curioso. Sí. Richthofen, mira, es un personaje psicológicamente muy curioso, muy extraordinario. Sí, descríbelo físicamente igual. Sí. Bueno, sí. Vamos a ver, sí, un poco, si me des 5 minutos. Había dos comandantes, Hugo Sperle y Richthofen. Hugo Sperle era el comandante en jefe de la Legión Cóndor y era una persona que medía cerca de 2 metros y pesaba 200 kilos. Cerca de 200 kilos. Le llamaban el oso, los soldados, eso también lo tenemos documentado. Y era una persona muy irascible, estaba constantemente amenazando a todo el mundo con consejos de guerra, todo el día gritando de mal humor, etc. Y junto a él estaba Richthofen, que era una persona más bien menuda, muy delgada, muy extremadamente silenciosa, raramente hablaba y mucho menos en voz alta, y sin embargo era miembro del partido nazi, mucho más brutal que Richthofen, por ejemplo, que Sperle. Por ejemplo, en el curso de la batalla de Stalingrado le comunican, como la Luftwaffe estaba a cargo de los prisioneros de guerra, le comunican que tiene una serie de prisioneros soviéticos en un hangar a los cuales no se le ha dado agua en 3 días. Y él ordena que los mantengan así hasta que mueran. No sabemos cuántos, miles, cientos, quién sabe. Brutal. Bueno, participó en muchos de los rallies, digamos, del partido nazi en Nuremberg, etcétera, dio discursos, era miembro de carnet del partido nazi, lo cual es muy raro, sobre todo en la aviación alemana. Era aristócrata, entonces era una persona muy elitista, muy de clase, le gustaba solo codearse, digamos, con otros miembros de la aristocracia prusiana del ejército alemán y bueno, iba siempre pulcramente vestido, siempre se le ve en su uniforme, etcétera, le gustaba, hacía gala de estar en forma, etcétera. Murió de un cáncer de cerebro en un hospital de guerra en Austria. Y cuando entran los aliados, se disfrazó de soldado e intentó escapar. Pero claro, enseguida le vieron que no era un soldado de a pie, que era un oficial, etcétera, y lo volvieron a llevar al hospital y murió en ese hospital como prisionero de guerra de los americanos, concretamente cuidado, digamos, atendido por una unidad de enfermeras del ejército americano que eran afroamericanas. No sé si me has preguntado eso, hay muchos más. Las cantidades de tropas. Eso, sí. La Legión Cóndor llegó a tener unos 700 hombres, más o menos, pero se rotaban, porque lo que querían era que todos tuvieran experiencia, de forma que estos pilotos, por ejemplo, Wandel, que citaba antes, llegó a Euskadi aproximadamente el 18-19 de abril, y ya el 26 de abril estaba bombardeando Guernica. Y los tenían aquí durante, aproximadamente unos meses, hasta que cogieron un poco de práctica, etcétera, y luego los iban rotando. No querían tener a más de 700 hombres aproximadamente, y eso era lo que mantuvieron a lo largo de toda la guerra. Y operaba como un paquete, nunca la dividieron.
Entonces, aquí por ejemplo operó hasta que ocurrió la ofensiva de Brunete, y entonces la trasladaron entera a Brunete. Por eso algunos de los bombardeos que tuvieron lugar en julio finales de junio, digamos en julio de 1937, son todos o casi todos protagonizados por la aviación italiana, porque los alemanes se fueron en bloque a la Brunete. Y era sobre todo una unidad de aviación. Y eso es lo que Goering concretamente quería: ganar una guerra mediante el uso de la aviación y el uso auxiliar de las fuerzas de tierra y de mar. Esa dotación de 700 hombres que la Legión Cóndor, no todos eran aviadores. No. Estaban también los de comunicaciones, estaban artilleros. Sí. Había de todo: técnicos, ingenieros, telecomunicaciones, oficiales, había de todo. Concretamente, en abril de 1937, Richthofen aquí tenía asignados a este frente más o menos unos 64 aviones, para que os hagáis una idea. Luego el número de aviones va creciendo, No son 64, bueno, la mayor parte de los aviones son italianos o alemanes, pero no necesariamente pilotados por italianos o alemanes. 64 aviones en total. Y una curiosidad: tanto en Eibar, que no está documentado, quizás ocurrió, yo no lo creo, tanto en Eibar como en Durango, desde luego no, y tampoco en Guernica, eso también está documentado. Los únicos aviones que no utilizó en estos bombardeos fueron los 4 Henschel 123 que tenían en Gasteiz, que eran aviones diseñados, eran aviones de bombardeo en picado, diseñados, por ejemplo, para destruir un puente. Hay mucha gente, algunos historiadores y otros que no son historiadores, que repiten que el objetivo del bombardeo de Guernica es la destrucción del puente de Rentería. Bueno, pues los únicos 4 aviones que no utilizó Richthofen fueron precisamente aquellos que estaban diseñados para destruir puentes. Esos no los utilizó todos los demás. Y bueno, con el tiempo desde luego creció. Los primeros Stukas se utilizaron también aquí en el Frente Vasco, después del bombardeo de Guernica, en Soyuve, el Junkers 86. Se empezaron a utilizar los Henkel 111, algunos de los aviones que luego se van a utilizar en la Segunda Guerra Mundial, los Messerschmitt. Diferentes prototipos, por cierto, claro, van fallando, se les van cambiando piezas, los van mejorando poco a poco a lo largo de la guerra, y llevan otros modelos, digamos. O sea, el Messerschmitt que se utilizó aquí en Guernica, en Durango, no es el mismo Messerschmitt que se utilizará con la batalla de Inglaterra, y desde luego no tiene ni color con el que se utilizó, por ejemplo, el 44. Son diferentes modelos que se van mejorando. Muy bien. Primero, gracias por la charla tan maravillosa que estás dando. Gracias. Quería preguntarte, había sacado una fotografía sobre la bomba que cayó en Londres. Quería preguntarte por esa bomba. Sí. Si tienes algún tipo de información de qué tipo de bomba fue, por qué ese cráter, aunque puede pertenecer la fotografía a un tiempo posterior, la fotografía que sale de lo que se llama de líquido, está tan limpio, creo que había limpiado la zona. Pero vamos a ver, para que tenga un estado de esa bomba, me gustaría saber qué tipo de bomba pudo ser, qué consecuencias tuvo generar en la zona, ya que está en una zona bastante acotada entre el ayuntamiento, las fachadas de frente que había. En fin, documentar un poquito de esa fotografía, porque esa fotografía, tal y como está, si cae una bomba ahí en la zona donde está Londres, tuvo que causar mucho desastre. Sí. Es algo que me ha llamado la atención siempre. Como una bomba caída en un sitio tan acotado, tan cerrado el edificio, no generó tanta destrucción como la que tenía que generar. Porque el ayuntamiento, si nos damos cuenta, está a nada. Y forma parte del entorno de la onda expansiva natural. Sí. Esa es la pregunta. Sí. He leído, pero no recuerdo ahora dónde, ni sé si está publicado, un artículo sobre este impacto concreto. O sea, hay un estudio sobre este impacto en concreto, pero no recuerdo ahora dónde. Lo que sí os puedo decir es lo siguiente: de las fotografías se aprenden muchas cosas y se ven muchas cosas. Estas bombas
Un cráter así lo tuvo que ocasionar una bomba de 250 kilos, casi seguro. O sea, una bomba de 50 kilos no puede hacer esto, sobre todo por el diámetro, no tanto por la profundidad. Una bomba de 250 kilos lanzada a 800 metros es un aparato de metal de 250 kilos que impacta a 450 kilómetros por hora. Imagínate la capacidad, o sea, el momento que lleva, ¿no?, el proyectil. Explota con percutor o sin percutor, o sea, con... Sí, Con una espoleta eléctrica. Eso es, con una espoleta eléctrica de retardo o no. Y eso varía mucho también, porque claro, en un caso, por ejemplo, puede caer con la espoleta, clavarse, y según donde se clave, la explosión se va a distribuir de forma diferente. Si explota nada más caer, entonces depende del tipo de suelo. Esto se debe a una fractura en la estructura de la calle donde ocurrió. No ocurría siempre. Esto ocurre porque, bueno, es obvio que debajo hay algo, hay el río, algo, hay una oquedad, y hay una fractura, o sea, la estructura de la calle, digamos, tiene una debilidad. Y justo la bomba cae ahí y obviamente cede. En general no cedía. Ahora, aquí veis por la altura de este niño, más o menos la profundidad que tiene, digamos, la parte de tierra que ahora da la bomba. En general, como habéis visto en el informe, una bomba de 200 kilos en un suelo pavimentado, pero no excesivamente duro, o sea, no uno de piedra, sino un pavimento, por ejemplo, de alquitrán o algo así, seco, porque eso también varía mucho, pues podía llegar a hacer un socavón de hasta 2 metros, 2 metros y medio de profundidad. Claro, si esto tiene menos de 2 metros y medio, ya se provoca el hueco y entonces se abre y se fractura. Por eso ocurren estas cosas. Ahora, si esto hubiera estado, por ejemplo, a 5 metros de profundidad, no se habría abierto. Y luego, el cráter que ocasionaba podía ser de entre 10 y 20 metros. También depende de todo. Depende del tipo de suelo, del tipo de tierra, de la humedad, de si hay árboles o no hay árboles. Claro, si hay árboles con raíces, entonces es más difícil abrir ese suelo. Si no hay nada, como en este caso, es más frágil, más dúctil, se rompe. Son muchos casos. Y luego una de las cosas que también hay que tener en cuenta es que cuando cae una bomba, y eso es una de las cosas que impresiona a una persona que no ha visto un bombardeo, es que la explosión se proyecta hacia arriba, se generan embudos hacia arriba. Entonces los restos humanos quedaban en su día materialmente incrustados contra las paredes, cuerpos, fragmentos de cuerpos, o si eran fragmentos de cierta importancia, de cierta envergadura, podían quedar colgando de los árboles, etc. Y eso impactaba, claro, psicológicamente mucho a la gente. No es normal, no era ver restos de cuerpos colgando de los balcones o de las ventanas, etc. Si el fragmento de cuerpo era muy pesado, caía. Hay muchos factores que rodean a una explosión y son muy complejos. Cada uno responde pues, del orden de 20-30 factores generales para empezar y luego muchos otros. Y eso explica pues, el efecto. Si los edificios eran muy contiguos uno al otro, la calle muy estrecha, entonces, claro, la onda expansiva afectaba a ambas fachadas. Si la calle era muy larga, el efecto es diferente a si es una calle corta, aunque sea de la misma anchura. Si la calle es muy ancha, igual no afecta en absoluto, o simplemente los cristales, la cristalería, ¿no?, de los edificios, bueno, bastante complejos. ¿Sí? Pero bueno, en este caso está claro que hay una, vamos a llamarlo, debilidad del terreno. Sí, bueno, comentar respecto a eso, que tenemos los nombres de las personas que se recogen ese día, que fallecen en el bombardeo, muchas de las cuales aparece como miliciano o dales sin identificar, y en otros casos por las chapas de identificación sabemos los nombres. Sí es cierto también que hay muchos testimonios que les tuvieron que coger en carros, muchísimas decenas de cuerpos, les subieron al cementerio de Urki, el mismo que existe actualmente. Claro, estamos hablando del 25 de abril del 37, el día anterior había caído el Gueta, ya por la zona de la carretera del Gueta se oían los disparos, estaban llegando,
las tropas tuvieron que dejarles sobre las tumbas y quedaron sin identificar, incluso sin enterrar la mayoría de ellos. Es que yo he hecho esa pregunta porque si te fijas en el lateral del Ayuntamiento de Eibar, que da a la Escuela de Almería, o sea, que da a la calle donde cayó esa bomba, la fachada del Ayuntamiento de Eibar está llena de impactos. En la parte frontal se ve claramente que hay impactos de artillería y de fusiles. Pero en la lateral que da al impacto de esta bomba aparecen muchísimos impactos de fusilería que pueden corresponder pues, a la resistencia que hubo y los disparos que vinieron desde la Escuela de Almería de los áreas fusilerías. Me llama mucho la atención que en la fachada lateral del Ayuntamiento de Eibar no hay ni un impacto de metralla, pero en cambio si entras dentro de los campos del Ayuntamiento sí hay impactos que van pegando en la arenisca hacia adelante, hacia los de Mayo. O sea, quiero decir, sí es metralla que viene de ahí. Entonces, bueno, de que se dice que explotó, que no explotó, que el cono está tan limpio, que no se cayó, por eso te pregunta, por si tú tenías en tu documentación algún tipo de dato que yo pues, no. Yo diría que es difícil generar semejante cráter sin explosión. Ahora, ya digo, 450 km/h, un proyectil de 250 kilos, si digamos, la fragilidad, la ductilidad de la zona es grande, puede darse. Sí. Pero vaya, los que os he enseñado, los otros cráteres que he enseñado antes, son bombas que explosionaron y generaron cráteres parecidos a este. En esos otros casos hubo explosión. Que por cierto, si entráis alguna vez por dentro del río ahora, todavía se ve, después de la cubierta, el boquete donde se hizo la obra de cubrimiento. Hay que entrar por dentro del río, pero se identifica. Una pregunta que tiene algo y poco que ver. 85 años después, muchas veces hablamos, por lo menos hasta ahora, y espero que sigamos así, que los que estamos aquí somos probablemente la única generación de la historia de la humanidad que no hemos vivido una guerra. ¿Podemos seguir diciendo eso en mucho tiempo? Bueno, yo espero que sí. La verdad es que vivimos en un mundo en el cual, según la legislación internacional vigente, bombardear ciudades en el contexto de una guerra de agresión, como es el caso actual, es ilegal. Entonces, digamos que se considera ilegal, ahora lo estamos viendo en estos juicios que se están abriendo, lo que está haciendo la Federación Rusa en Ucrania. Sin embargo, los bombardeos que ocurrieron sobre ciudades y que mataron civiles en Irak, Afganistán o Siria no se consideraban porque no son ilegales. Se permite el bombardeo de ciudades en el contexto de una guerra que no sea de agresión. En ese mundo vivimos. O sea, los bombardeos aéreos siguen siendo un hecho legal. Y por lo tanto, pues, bueno, si estalla una guerra, pues prácticamente todas las ciudades están expuestas a eso. Y desgraciadamente está ocurriendo. O sea, estamos en guerra. No se ha aprendido mucho desde 1937 hasta aquí, y eso es una de las razones en mantener la memoria histórica viva, porque deberíamos aprender de todo esto y evitar que ocurra otra vez, pero no es así. No creo, tampoco soy tan optimista como para decir que creo que esta va a ser la última guerra. No. Y la gente muere igual. Me preguntaron hace poco a ver qué opinaba sobre las declaraciones de Zelensky. Zelensky nunca ha pretendido comparar el bombardeo de Guernica con los bombardeos que están ocurriendo hoy. O sea, el contexto histórico, los aviones, todo es diferente. Pero lo que no es diferente es el efecto que tiene una bomba sobre un cuerpo humano. Eso es lo mismo. O sea, una persona muere hoy a causa de las heridas sufridas por una bomba igual que en 1937. Eso es lo que es igual. Y lo que va a seguir siendo igual, lamentablemente. Beste galderen bat baldin badago, bestela eskerrik asko etortzeagatik.